Muy bien, chicos. Ahora vamos a conversar sobre la esquizofrenia, ¿ya? Miren, esta es una enfermedad rara, ¿ya? Es rara. Su prevalencia, como ven acá, es de tan solo un 1%. Así que esto es bien raro. Sin embargo, es una enfermedad bastante preguntada en salud. Lo más probable es porque es una de las que más componente orgánico tiene. Y al tener un buen componente orgánico, podemos entender bien la fisiopatología, más o menos bien, ¿no? Y podemos dar un tratamiento más o menos específico y de esa forma el paciente va bien. Porque es radical el cambio. O sea, un paciente esquizofrénico en los años 50, 60 estaba condenado a morir en un manicomio. Ahora tú tienes un paciente esquizofrénico que recibe un premio Nobel, ¿no? Como John Nash. En mi promoción en medicina tuvimos dos pacientes esquizofrénicos que se graduaron con nosotros. Claro, perdieron algunos años de repente porque no es fácil llevar la enfermedad, pero no les impidió ser médicos. Así que la esquizofrenia ya no es una enfermedad discapacitante y socialmente marginadora, ya no lo es. ¿Ya? Por eso es quizá que las preguntas son bien marcadas acá. Bueno, la cosa es que la esquizofrenia es importante porque, como les conté, hacen que la persona ya no sea considerada una persona inclusive, pierde sus facultades de ciudadano, porque ha perdido la razón. Entonces, en la esquizofrenia lo que hay es una psicosis, trastorno psicótico, donde se afecta la lógica, se afecta el pensamiento, se afecta la percepción y luego la afectividad. Así que la persona tiene alterado su lógica, su pensamiento, su percepción y su afectividad, lo cual lo regresiona y lo hace un cuadro muy, muy típico que lo conocemos como locura. Este es el loco, ¿ya? Vamos a ver qué ocurre con el loquito, ¿ya? Bueno, un poquito de aspectos generales. Es una enfermedad rara, 1%. Tercera causa de suicidio después del alcoholismo y de la depresión. Hay factores de riesgo de mal pronóstico de la esquizofrenia, sobre todo el ser un varón joven, sin apoyo familiar, con pobre educación, son los que peor van, los jóvenes varones con pobre educación y pobre apoyo familiar. Tiene un marcado componente genético, ¿eh? Se sabe que hijo de dos locos puede tener hasta un 70-80% de probabilidad de ser loco, así que tiene un bastante componente genético. Y en cuanto al componente biológico, se ha visto que se ven afectados y hay atrofia del lóbulo frontal, exactamente la parte órbitofrontal, esta de acá que estoy pintando, la órbitofrontal, el temporal, por el sistema límbico, y los ganglios de la base. Así que se ha visto que hay una alteración en la parte del sistema límbico y órbitofrontal. ¿Ya? Antes, en la anterior DSM, en la DSM-4, habían categorías de esquizofrenia. El paranoide, catatónico, desorganizado, hebefrénico, etc. Hoy por hoy ya no se utiliza, pero como ha sido pregunta de salud, lo voy a volver a mencionar. El tipo de esquizofrenia más frecuente es la esquizofrenia paranoide, donde predominan los pensamientos de persecución. Luego tienes la esquizofrenia catatónica, donde hay componente motor. Luego tienes la esquizofrenia hebefrénica, que es la más desorganizada. Y la esquizofrenia residual, la más grave. Y la esquizofrenia, bueno, ya les dije la paranoide, la catatónica, la hebefrénica, la residual. ¿Ya? Son la hebefrénica, que creo que no les comenté, es la más grave, la más desorganizada de todas, hebefrénica. Y la residual es la que tiene síntomas negativos. Bueno, la cosa es que esa clasificación no existe ya. Así que ahora estamos solamente frente a la pregunta antigua del subtipo más frecuente que es la esquizofrenia paranoide. Hoy por hoy simplemente la DSM dice que una persona es esquizofrénica cuando tiene lo siguiente. ¿Ya? Miren, lo siguiente. Tiene dos o más signos por un mes. Eso se conoce como crisis. ¿Ya? Dos o más signos por un mes, eso se conoce como crisis psicótica. Y estos signos de la crisis psicótica son los siguientes, ¿ya? Puede ser el delirio, que es un pensamiento irracional, pero tiene una característica, voy a ponerlo acá. El delirio
se conoce como delirio primario. O sea, es un pensamiento irracional, irreductible, simple, que supone ruptura biográfica, ¿ya? Y es poco creíble. Entonces, el delirio primario es un pensamiento irracional, irreductible, porque no hay marcha para atrás, el paciente se cierra en esa idea, que trae ruptura biográfica, o sea, ya no es la misma persona a partir de ese pensamiento y es poco creíble. Por ejemplo, si tú me dices que te hablas con los muertos, doctor, yo hablo con los muertos. Bueno, claramente eso es irracional, no creo cómo un muerto podría hablar, ¿no es cierto? Luego, si yo te pregunto por qué hablas con los muertos, es que yo hablo, punto. Ahí se acaba tu razonamiento. Irreductible, ¿correcto? Y yo veo que desde que hablas con los muertos te comportas un poco raro, te aíslas, ya no vas a la universidad, hay ruptura biográfica. Y bueno, pues no es creíble que hables con los muertos. Entonces, eso es un delirio primario, típico de la esquizofrenia. En cambio, existen los delirios secundarios o ideas delusivas, se llaman, o deliroides. Son aquellos pensamientos irracionales, ¿ya? También son irreductibles, pero son más argumentables, por lo tanto son más creíbles y no suponen una ruptura biográfica. Te voy a poner otro ejemplo. Tú me dices, Doc, yo creo que me están persiguiendo por teléfono para hacerme daño. ¿Por qué? Que eres narco, eres el presidente de Estados Unidos, ¿por qué te perseguirían, no? Bueno, es irracional. Pero tú lo crees. Yo te pregunto, ¿y por qué? Y me empiezas a argumentar. Es que mire, Doc, a veces me llaman de unos teléfonos raros, ya saben mi nombre, me preguntan si quiero tomar algún servicio del banco, seguro es porque quieren saber si tengo plata, o me están escribiendo para que les responda y seguro me quieren marcar. O sea, me argumentas mejor, es algo más creíble, pero sigue siendo irracional. Y eso no imposibilita que vayas a tu universidad, que estudies, nada, o sea, no hay ruptura biográfica. Eso que te acabo de contar es un pensamiento delusivo, un delirio secundario, ¿ya? Y eso es típico de los pacientes paranoicos, ¿ya? Los paranoicos. Lo que te acabo de contar es un delirio secundario o delusivo de un paranoico del subtipo persecutorio, ¿ya? Bueno, ese tema no lo vamos a tocar, es un poco complejo, pero lo comento igual, ¿ya? Muy bien, entonces ya está explicado el delirio. Ahora, ¿qué más tiene un esquizofrénico? Un esquizofrénico tiene alucinaciones. ¿Se acuerdan qué eran alucinaciones? Ver, oír, escuchar, sentir cosas que no existen y creer que son ciertas. ¿Cómo suelen ser las alucinaciones de un esquizofrénico? Auditivas, escucha voces en tercera persona, que hablan entre ellos, ¿ya? Luego, discurso desorganizado es cuando el paciente no puede armar una idea lógicamente, discurso desorganizado. Comportamiento bizarro, no sé si han visto los loquitos que se ponen a hablar con la pared, a pintar unas cosas en la pared. Comportamiento raro, bizarro. Es por alteración de la lógica. Y finalmente, síntomas negativos. Los síntomas negativos son las famosas A. Apunten ya. Apatía, abulia, anedonia, asociabilidad. ¿Correcto? Y alogia. Apatía, no siento nada, ¿correcto? No puedo expresar mis emociones, no puedo empatizar con la gente, apático. ¿Ya? Abulia, no tengo ganas de hacer nada, abulia. ¿Ya? Asociabilidad, no me quiero reunir con nadie, me aíslo. Alogia, ¿correcto? No puedo pensar bien, mi lenguaje está muy suprimido, es irracional, alógico. Y anedonia, no puedo experimentar placer. Todo esto que están viendo son síntomas negativos, ¿ya? Muy bien, entonces si tenemos eso, 2 signos por un mes, estamos frente a un pico de una crisis psicótica, ¿ya? Ahora, si esta crisis psicótica se acompaña de unos pródromos, acá pródromos, y continúa con unos residuos, ¿ya? O los signos negativos permanecen porque esos no curan. Entonces, si todo este periodo, desde el pródromo, la crisis, el residuo, todo ese periodo dura 6 meses,
Entonces, eso se llaman signos continuos, así se llama, signos continuos, o sea, no cura. Porque una persona puede hacer una crisis aguda psicótica. Es normal en algunos casos de intoxicaciones, en puérperas, o sea, puede ocurrir, pero ahí se pasa. Pero si durante 6 meses tiene todo ese proceso, entonces ya tenemos el criterio C para esquizofrenia. El A es la crisis, el C es los 6 meses y el B es que hay afectación de la vida social, la ruptura biográfica que les dije. Si tenemos todo eso, entonces la persona está diagnosticada de esquizofrenia y tienes que darle tratamiento probablemente de por vida. ¿En qué consiste? Vengan acá. El tratamiento es psicoterapia cognitivo-conductual para tratar de reinsertarlo socialmente y le vas a dar un tratamiento con antidopaminérgicos de segunda generación. Estos se conocen como los atípicos. ¿Ya? Son bloqueantes del receptor D2 de segunda generación. Y ahora les voy a explicar por qué se utiliza. Muy bien. Entonces ya sabes diagnosticar a un esquizofrénico. Es una persona, una enfermedad rara, con antecedente familiar, que tiene problemas en el área orbitofrontal, que presenta delirio, alucinación, discurso, comportamiento desorganizados o síntomas negativos por un mes y prodromos y residuos más la crisis por 6 meses. Diagnosticada. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la base biológica de esto? Miren, la sustancia negra está en el mesencéfalo, produce dopamina. Esa dopamina viaja al sistema extrapiramidal a través de la vía o el tracto nigroestriatal y esto, ¿se acuerdan? Se encargaba del sistema extrapiramidal, ¿no es cierto? Eso vimos en neurología. Otro grupo de neuronas viaja al sistema límbico, por eso se llama mesolímbico, del mesencéfalo al límbico. Y acá tiene que ver con muchos centros, como el centro del placer, correcto, acá tenemos el centro del sistema límbico de la alegría, de la euforia y toda la estimulación límbica que, bueno, se explica en la manía que vamos a ver más adelante. Y el tracto mesocortical es el que va a la corteza y sobre todo a la prefrontal, donde se entiende que acá está el pensamiento. Así que nosotros cuanto más dopamina tenemos, mejoramos nuestra velocidad de pensamiento, nuestra inteligencia, ¿ya? Entonces yo les pregunto, bueno, ustedes son bien jóvenes, pero ¿han visto el gol de Maradona en la final del Mundial de Argentina? ¿No? Y luego al final dijeron que estaba drogado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la cocaína? Cocaína aumenta la dopamina. Entonces, para que Maradona se haya llevado a tantos ingleses desde la mitad de la cancha a esa velocidad y haya utilizado tan inteligentemente sus articulaciones y su técnica de fútbol, claramente podríamos suponer, porque al final eso pues siempre quedará en el misterio, que estaba bajo efecto de un estupefaciente que aumentaba la dopamina, que lo volvió más inteligente, más potente, más rápido. Esa es la cocaína, pues, la dopamina. Por eso esta dopamina en el área prefrontal aumenta nuestra actividad intelectual. Pero bueno, entonces lo que ocurre en un esquizofrénico es lo siguiente. Esta vía mesocortical, o primero, esta vía mesolímbica aumenta. Entonces el paciente tiene una estimulación de su sistema límbico anormal. Entonces empieza a tener experiencias límbicas anormales. Ve cosas, escucha cosas, oye voces, tiene pensamientos medio raros. Está medio loco, como decimos, ¿ya? Pero mientras su inteligencia sea fuerte, el paciente se va a dar cuenta que no es real, ¿no es cierto? O sea, yo puedo tener una exacerbación de mi sistema límbico, por ejemplo, un paciente que se droga y aumenta sus percepciones, pero si su prefrontal está bien, él se da cuenta que eso es irreal, ¿no? Dice, bueno, estoy bajo efecto de las drogas. Pero en estos esquizofrénicos cae la vía mesocortical. Entonces aparecen síntomas negativos, o sea, pierde lógica, pierde razonamiento, pierde capacidad empática. Esos signos negativos son producto de ello. Entonces la combinación de estas dos, la vía mesolímbica aumentada y la mesocortical inhibida, la combinación genera la clínica de un paciente esquizofrénico que ya hemos visto. Entonces el tratamiento
consiste en bloquear esta vía dopaminérgica. Pero es que es lo lógico. Tengo que bloquear esta vía dopaminérgica. Tengo que bloquearla. Entonces, si yo bloqueo la vía mesolímbica, estoy cuidando los signos positivos. Eso es bueno. Pero como el mismo receptor dopaminérgico está en la vía nigroestriatal, también puedo bloquearla. Y también puedo bloquear peor aún más la vía mesocortical. O sea, si un fármaco es un antidopaminérgico inespecífico, esos son los famosos antidopaminérgicos de primera generación, los famosos antidopaminérgicos típicos de primera generación. Entonces, estos de acá bloquean las tres vías. Bloquean la nigroestriatal, la mesolímbica y la mesocortical. Son inespecíficos porque son de disociación lenta. Bloquean a todos. Y para colmo también bloquean el muscarínico, histamínico y adrenérgico 1. Así que todos estos fármacos son malos para utilizarlo en un paciente esquizofrénico. ¿Cuáles son estos fármacos? Clorpromacina y haloperidol. Así que estos fármacos solo se pueden dar para crisis psicóticas porque son de mucha potencia. Son potentes, pero solo se puede dar en crisis psicóticas. No lo deberíamos dar en largo plazo. No deberíamos dar a largo plazo. ¿Ya? Entonces, en un paciente en una crisis le puedes dar haloperidol, pero no a largo plazo, porque bloquearías todas las vías y le iría peor al paciente. Como antes solo existía el haloperidol, los loquitos terminaban entrando al manicomio y sabían que no iban a salir nunca, porque no mejora su clínica negativa estos fármacos, ¿ya? En cambio, aparecieron después los de disociación rápida y para colmo con efecto serotoninérgico añadido para modular la afectividad y bueno, también tienen efecto antimuscarínico, histamínico, serotoninérgico y alfa, pero menor, son menores. Entonces, estos son los famosos antipsicóticos atípicos, porque tienen una mejor respuesta al disociarse rápidamente la vía de 2, los vuelve más selectivos de la vía mesolímbica, que es la que está más afectada, sin dar clínica de la mesocortical ni la nigroestriatal. ¿Está bien? ¿Qué grupos tenemos acá o qué fármacos? Tenemos la clozapina, la olanzapina, quetiapina y risperidona. Esos son los fármacos que más se asocian, ¿correcto? O más se utilizan, perdón, como atípicos. Dentro de estos, la risperidona es el más utilizado porque es el más tolerado en niños, en gestantes y a cualquier edad. Si bien el sido tiene un poquito más de efectos adversos extrapiramidales que el resto, pero es el más tolerado. Porque la clozapina, por ejemplo, da agranulocitosis, por eso no se recomienda. ¿Ya? Entonces ahí, chicos, ustedes ya han aprendido el tratamiento de la esquizofrenia. Acá ya les expliqué lo que es una idea delusiva, así que con eso hemos concluido la diapo de esquizofrenia. Sin embargo, en esta diapo tengo que hacer un pequeño paréntesis para conversar. ¿Y qué pasa, Doc, si se me pasa la mano del haloperidol? ¿Qué pasa, Doc, si se me pasa la mano del haloperidol o de la clorpromacina? Bueno, o inclusive de la propia risperidona, porque también puede tener efectos. Entonces vas a generar lo que se conoce como síntomas extrapiramidales o extrapiramidalismo, que es el parkinsonismo, la distonía aguda, la acaticia y la disquinesia tardía. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes dan un antipsicótico bloqueante del receptor D2, ¿ya? Y lo dan por mucho tiempo, a poca dosis, mucho tiempo, te va a dar esto, parkinsonismo, que es altamente frecuente y ya conocen la triada, ¿no? Temblor de reposo, rigidez en rueda dentada y bradiquinesia. Ese es el parkinsonismo secundario o parkinsonismo plus que hemos visto en la diapo de neurología. O te puede dar distonía aguda. La distonía aguda, que también hemos visto en neurología, es un espasmo muscular involuntario de baja frecuencia, o sea, es raro, y que requiere tratamiento con benzodiazepinas o toxina botulínica. ¿Y cuándo te da distonía aguda? Cuando das elevada dosis, pero por poco tiempo. Lo contrario, elevada dosis por poco tiempo. ¿Ya? La acaticia es también frecuente,
requiere benzodiazepinas, beta bloqueantes y ocurre cuando das por poca dosis, ¿correcto? Poca dosis, ¿ya? Pero mucho tiempo. Así que esta es otra complicación a largo plazo, así como el parkinsonismo, ¿ya? De los fármacos antidopaminérgicos, la necesidad imperiosa de moverse. La diferencia con el parkinsonismo básicamente es la dosis, o sea, en el parkinsonismo es una dosis más baja y acá es una dosis un poquito más alta. Pero igual, en general, puedes esperar cualquiera de las dos respuestas en mucho tiempo de tratamiento. Acaticia, necesidad imperiosa de moverse, sin agitación mental. El paciente quiere mover su cuerpo sin agitación mental. Y bueno, cuando das por muchos años estos fármacos, tiene lo que se conoce como disquinesia tardía. Son movimientos faciales como rumiación, masticación, temblor de la mandíbula, de alta frecuencia que no tienen tratamiento. ¿Ya? Entonces eso se conoce como disquinesia tardía. Bueno, todos estos efectos adversos son esperables, pero si tú das antipsicóticos atípicos, la probabilidad es que no ocurra, ¿ya? ¿Y por qué estudiamos esto? Porque hay una pregunta de salud que les dicen, ¿y qué pasa cuando llegamos al peor de todos los efectos adversos? Bueno, el peor de todos se llama síndrome neuroléptico maligno. Síndrome neuroléptico maligno. ¿Ya? En el síndrome neuroléptico maligno lo que tenemos es, le damos fármacos antidopaminérgicos y paradójicamente se dispara la noradrenalina y después la dopamina. Es como que el cerebro respondiera elevando noradrenalina y dopamina a raíz de ese estímulo del bloqueante dopaminérgico. Es una respuesta paradójica. Entonces, si hay mucha noradrenalina, ¿qué cosa vamos a tener? Midriasis, temblor, taquicardia, hipertensión arterial, ¿no es cierto? Puede haber diuresis, etc. Y si hay mucha dopamina, puede haber alucinaciones, trastorno del sensorio, etc. Entonces, lo que ocurre en un paciente con síndrome neuroléptico maligno es un aumento de las catecolaminas por usar bloqueantes D2. El paciente tiene que pasar a UCI y su manejo es delicado, porque tiene alto riesgo de morir ¿de qué? De infarto agudo de miocardio. Tiene riesgo de morir de IMA, de infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Muy bien, chicos, con eso hemos terminado esquizofrenia y estamos listos para trastornos afectivos. Bueno, dense un break porque este tema es bien largo. Se viene un tema largo, trastornos afectivos. ¿Ya? Gracias.